hay un tema muy importante de fin de año y es la acción de gracias. Y la acción de gracias las debemos aprender de esos personajes que Dios llamó desde el Génesis hasta el Apocalipsis y que ellos dejaron registrado en la palabra revelada grandes oraciones, salmos, cánticos, canciones espirituales. Y es lo que hoy vamos a tomar un ejemplo de cómo es un cántico a Dios, una alabanza a Dios, una adoración a Dios. Y por eso hemos titulado para el día de hoy el Cántico de María. El Cántico de María que está en Lucas, en el capítulo 1, del versículo 46 en adelante hasta el 57, en donde vamos a ver la manifestación de fe, de entrega a Dios, de humillación, de sencillez, de sabiduría y de conocimiento de las Sagradas Escrituras de la Virgen María, la Madre del Salvador, de Jesús. Y por eso el Cántico de María, que también se denomina especialmente en la Reina Valera como el Magnífica. El Magnífica. Uno de los grandes tratadistas de compendios de las Sagradas Escrituras, como el caso de Berkeley y Matthew Henry, indican que el Magnífica, el Cántico de María, rompe una serie de paradigmas, da una nueva visión de lo que es el creyente delante de Dios por medio de Jesucristo. Rompe paradigmas. Berkeley dice que son tres aspectos revolucionarios que realmente se encuentran en el Cántico de María, que más adelante los vamos a enumerar. De fin de año, amigo oyente, ya lo hemos reiterado en programas pasados, qué bueno entrar en un periodo de oración, conforme a la palabra de Dios. Y qué bueno que esa oración se haga a nivel individual, personal, pero también los esposos, o a nivel familiar, con los hijos, o a nivel de los amigos que viven en el barrio, que viven en el edificio y que podemos hacer una oración de acción de gracias por todas las bendiciones recibidas. Por eso, para mejor entendimiento, los invito, amigo, que hagan un repaso, examinen los verdaderos modelos de oración que hay desde el Antiguo Testamento. Hay muchas ilustraciones y muchos modelos de la oración, pero solamente puedo enumerar, por ejemplo, el Cántico de Miriam, que está en el capítulo 15 del libro del Éxodo. Es un modelo de alabanza a Dios, de adoración a Dios. Es un salmo. Pero también miremos el cántico, oración o salmo o alabanza de Débora, que se encuentra en el capítulo 5 del libro de los Jueces. Examinemos también el cántico de Ana,
que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 2. Bueno, la oración de Daniel en el capítulo 9. La oración de Nehemías en el capítulo 1. Pero ante todo, la oración de Jesús en Getsemaní, antes de que fuera aprehendido por la guardia pretoriana, y que está registrado en el Evangelio de Juan en el capítulo 17, donde él ora por su ministerio, ora por sus apóstoles, discípulos, y ora por nosotros, los que llegaríamos a los pies de Cristo. La oración, como dice el texto, es poderosa y es eficaz. Pero tenemos que hacerla conforme a la voluntad de Dios y conforme al texto bíblico. Muchos modelos de cánticos, de alabanzas, de acción de gracias, de himnos, de cánticos espirituales, para poder en este fin de año, como dije anteriormente, reunidos en acción de gracias, en balances y en mirar cuánto realmente pecamos y cuánto necesitamos de nuestro arrepentimiento, pero cuánto necesitamos de la gracia, de la misericordia y de la piedad de Dios por medio de Jesucristo. Para hablar del Magnífica, miren todo ese texto de Lucas, capítulo 1, versículo 46 hasta el 51. El documento que preparé me llevó mucho tiempo, pero quiero hacer un resumen. En primer lugar, entendamos que el cántico, la alabanza, los himnos, la misma oración y la misma adoración son herramientas, son elementos que todos los días debemos nosotros realizar a nivel individual, familiar, de comunidad y congregacional. No puede haber un creyente del Evangelio o un cristiano que no ore por lo menos 3 veces al día. La oración. Y por eso es que a través de la oración Dios le ha permitido a estos amados siervos de Dios, el pastor Daniel y la pastora Liliana Leguizamón, estar al frente de este hermoso ministerio para la evangelización, presentando a Cristo, cumpliendo la gran comisión para todo el mundo. Enfatizo, el cántico o Magnífica de María es una acción de gracias. Y la acción indica que sale de nuestro ser, de nuestro corazón y de nuestra emoción espiritual cuando nos sentimos afligidos y la oración nos lleva a un gozo, a una alegría, a tener paz. Siempre en los estudios de las Sagradas Escrituras debemos tener siempre la oración antes de examinarlas. El Magnífica es una invitación, es una transformación, es una exaltación, es una acción de corazón delante de Dios por medio de Jesucristo. Por eso están los salmos, especialmente el Salmo 40, el Salmo 119, que es una exaltación a la grandeza de la palabra de Dios, donde tenemos que orar con la palabra de Dios. Tenemos que orar con cierto conocimiento espiritual para no estar siempre repitiendo lo mismo. La oración, definida por algunos biblistas, es hablar con Dios. Y si es hablar con Dios, pues nosotros tenemos que expresar delante de Dios
lo que queremos hablar con Él, pero también hay que dejarlo hablar a Él. Es un reconocimiento que necesitamos nosotros siempre de Dios, la oración. Pero debemos hacerla como lo hizo María, con humildad de corazón. Tenemos que dejar la soberbia, tenemos que dejar el orgullo, tenemos que dejar la exhibición de nuestros títulos, tenemos que dejar que el poder del Espíritu Santo, cuando estemos orando, nos guíe. Y no nuestras emociones, sino nuestras emociones controladas por el Espíritu Santo. El Magnífica o el canto de María es una esperanza, es una expresión de invocación a un Dios que lo sabe todo, a un Dios bueno, a un Dios perfecto, un Dios misericordioso, un Dios que perdona todos nuestros pecados. Es muy importante ese texto de Lucas 1:46-45, el Magnífica, es lo que escribí acá. El Magnífica es un cántico de poder que nos une en humildad delante de Dios por medio de Jesucristo. El Magnífica es una alabanza de adoración a Dios, que María de Nazaret, la Madre del Salvador, así lo hizo durante su vida. Más adelante leeremos el texto. El Magnífica es una sumisión completa, una sumisión completa, permanente, delante de Dios, porque nosotros somos un pueblo caído, que necesitamos del poder de la palabra de Dios, de la oración y de la adoración a Dios por medio de Jesucristo, para levantarnos cuando caemos, para tener sabiduría cuando estamos confundidos, para tener poder cuando estamos débiles, para estar llenos del poder del Espíritu Santo, para no caer en pecado. El texto del Magnífica, reitero porque quiero que lo estudien y lo lean y lo compartan y tomen versículo por versículo y léanlo y oren sobre este texto. Es que no hay nada oración más linda que sobre el texto. Dice Lucas 1:46 en adelante hasta el 55. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada por todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que temen al Señor. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió al vacío y a la confusión. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Y el último versículo, 55, de la cual habló a nuestro Padre para Abraham y su descendencia para siempre. Mire, amigo oyente, qué importante es la oración. Y qué importante es hacerla conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Y esperar, porque Dios es soberano y Él nos bendice conforme a su voluntad
conforme a su soberanía. Qué hermoso es orar cuando estamos caídos, confundidos, cuando estamos deprimidos, cuando necesitamos sabiduría. Y la palabra de Dios nos da esa sabiduría, nos da esa diligencia, nos da esa prudencia, nos da ese amor, nos da esa facilidad de verdaderamente delante de Dios por medio de Cristo amar al prójimo. Pero es amar al prójimo. Así como nosotros debemos amar a Dios o como Dios nos ama a nosotros, nosotros también amamos al prójimo y ellos también nos aman a nosotros. En este fin de año veíamos en el programa de lunes con todas esas festines o fiestas o actividades que hay propias de unas culturas, de unas costumbres, pero nosotros debemos tener claridad que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy importante, amigo oyente, que siempre estemos en acción de gracias. Siempre estemos en oración en familia. Siempre que empecemos a hacer algo, oremos. Cuando tú sales de la casa, del apartamento, de tu vivienda, ore. Cuando subes al bus, ore. Cuando te bajas del bus, ore. Cuando llegues a tu trabajo, ore. Cuando salgas de tu trabajo, más oración. Cuando te vuelvas a subir al regreso de tu casa en transporte, ore. Cuando llegues a casa, ore. Antes de comer, ore. Y antes de dormir, ore. Y cuando te levantes, lo primero que hay que hacer es orar. La oración es poderosa. Claro, la oración, algunos biblistas indican que es una oración siempre personal, cuando uno está orando delante de Dios solo. La oración, otra forma, con la esposa, con el hijo, con la hija, con el abuelito, con la abuelita, con el tío, con el sobrino, con el primo, con el amigo, con el compañero, siempre en oración. En los ministerios siempre hay que estar en permanente oración. Y claro, y aquí viene lo que son la intercesión. Qué bueno cuando personas, familia de Fuego AM, pide oración. Y tenemos que orar. Así no nos escuchen, ni sepa quién ora por nosotros, pero Dios sí sabe que esa persona está orando por tal pastor, por tal líder, por tal pastora, por tal amigo, por su familiar. Oración, oración. La clave para estar lleno del poder del Espíritu Santo y tomar decisiones sabias conforme a la palabra de Dios es la oración. Y la intercesión, estamos todos llamados a orar por muchas personas que lo necesitan. Pero esa persona, antes de pedir oración, tiene que orar primero y luego pedir apoyo en oración. Bueno, seguimos con el Cántico de María, el Magnífica. Voy a hacer lectura de un escrito que he hecho para quedar con precisión lo que realmente significa el Cántico de María. El Cántico de María para nosotros es un himno de alabanza que históricamente se repite y se tiene de modelo para poder alabar, adorar y darle la gloria a Dios. La versión, la Vulgata, la Biblia, empieza el primer verso indicando, es un estilo de himno, Magnifica anima mea Dominum. Eso lo que significa es engrandece mi alma, Señor. Engrandece mi alma, Señor.
Este himno de alabanza es maravilloso. Revela la increíble piedad de María. Entre una de las cosas más sobresalientes de la vida de María es que en el Magnífica o el Cántico vemos que María conocía el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Este himno o cántico de María cita directamente e indirectamente más de 12 pasajes de las Sagradas Escrituras, entre ellas, por ejemplo, la cita de los Salmos, de la alabanza, del libro de Job, en Génesis, en Isaías, en Éxodo, en Primera de Samuel, en Malaquías, en varios libros. Siempre cuando se estudia el cántico, Lucas 1, versículos 46 hasta el 51, vemos en estos versículos el conocimiento que María tenía de las Sagradas Escrituras. Es un ejemplo para nosotros tenerlo hoy en nuestra vida. Sin lugar a duda, María la había memorizado o siempre oraba de esta manera todos los días. ¿Y por qué no pensar? Es cierto, no está en las Sagradas Escrituras, que esa era la oración que le repetía a Jesús desde pequeñito, para que él creciera, como dice el texto, en sabiduría y físicamente. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos decir al día de hoy que oramos, tomando el ejemplo de cualquiera de estos oradores que nombré en el preámbulo? ¿En verdad tú oras, amigo hermano? Bueno, si no se ha hecho con la intensidad que realmente se requiere para el cristiano estar en oración, empecemos. Y viene por eso este mes, para poder iniciar siempre lo mejor delante de Dios. María, al ocuparse del cuidado de Jesús y de sus otros hijos, ella siempre ejercía la enseñanza de esa oración del Magnífica de las Sagradas Escrituras. Ellos sabían que era un deber y una responsabilidad para que los niños aprendieran a orar. Y qué bueno nosotros, amigo, enséñale a su hijo, a quien pueda, un niñito, enséñele a orar, pero enséñele a orar como oraba María, como oraba Miriam, como oraba Ana, Débora, Daniel, Nehemías, tantos profetas, especialmente la oración de Jesús, capítulo 17 del Evangelio de Juan. María es un vivo ejemplo con este Magnífica que esta oración, este himno, este salmo que nos ha dejado, es un ejemplo suficiente para nosotros todos los días explicárselo a nuestros niños pequeñitos. Bueno, también a las personas mayores. María es una creyente modelo que debemos seguir. El Magnífica es un himno de alabanza de Dios y en este himno de alabanza nos enseña cómo adorar a Dios correctamente. Nos enseña cómo debemos nosotros adorar al Padre Celestial y cuál es el objeto. Utilizo esto, pero también puedo utilizar el sujeto, es decir, ¿a quién le estamos orando y adorando? Este es un ejercicio psíquico, es decir, nuestra mente, nuestras emociones, cuando estemos orando, que realmente nuestra mente esté conectada con Dios por medio de Jesucristo. Y aquí hay unos 3 elementos muy importantes que quiero recalcar. La actitud que nosotros debemos tener en la oración, al igual que la actitud que tuvo María. Debemos adorar a Dios con el corazón.
El versículo 46 del capítulo 1 de Lucas, que es el texto que estamos siguiendo, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mire, engrandece mi alma al Señor. Y en el siguiente versículo dice, y mi espíritu se regocija con Dios, ¿quién? Mi Salvador. Tú oras con estas palabras tan lindas del Magnífica. Hermanos, adorar a Dios no es algo meramente de labios, de gesticulaciones, de ponernos en una posición, de hacer de pronto algunos movimientos corporales. No. La adoración y la oración deben salir de nuestro ser con arrepentimiento, que somos pecadores, y con acción de gracias, que Dios siempre nos perdona y siempre nos bendice. Reitero esas palabras de María, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Qué bonito cuando uno escucha en oraciones todas estas palabras tan bonitas. Dios demanda de nosotros, somos sus hijos, somos su iglesia. Y así lo dicen los salmos y proverbios, especialmente los libros poéticos. Nuestra alma, nuestro espíritu, que son precisamente como el espíritu que tenía María de sencillez, de humildad, de conexión con Dios, es el de poder decirle a Dios, estoy acá, afligido, levántame, estoy acá, confundido, dame sabiduría. Estoy acá con todas unas cargas que no puedo soportar, Señor, te las entrego. Y alivia esas cargas que hay en mí. Es suficiente para un creyente que todos los días de sus labios sale cómo hablar con Dios, orar. Cómo adorar a Dios, darle la alabanza, y cómo realmente llevar una vida delante de Dios, siendo luz para el mundo. Debemos adorar a Dios con intensidad, en forma permanente, que de verdad sintamos la presencia de Dios. Por eso en el versículo 47 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y en el 47 dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esos verbos importantes, es muy importante entender los verbos. Engrandece, engrandéceme. Sí, levántame. Regocíjame, me regocijo en la palabra de Dios. Mira el ejemplo que nos deja María. Ella no le da adoración a ningún ser de la humanidad, solamente a Dios y a su Hijo, que era su Salvador. Ella adora con todo su ser, con toda su intensidad. Su alma, cuando dice, mi alma engrandece al Señor. Eso es la expresión, ¿no? No podemos realmente de ninguna manera agradar a Dios cuando de pronto oramos y estamos pensando por allá en otras cosas distintas o solo la parte material. No, hay que alabar a Dios en acción de gracias porque Él nos bendice todos los días. ¿Qué más bendiciones que la vida, la provisión, el vestido, el lugar para descansar y la salvación? Bendito sea el Señor. Por eso ella siempre exaltó y honró al Dios y se regocijó en su Dios, nuestro Señor y Salvador. En el versículo, en esta parte 3, cuando se dice en el versículo 48 de este capítulo 1 de Lucas, miren estas palabras tan hermosas que dijo María, que están en Magnífica, las leí.
En el versículo 48 se habla de la bajeza de su sierva. Miren la humildad de María. Ella reconoció que era pecadora. Ella reconoció que necesitaba de Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Ella necesitó que tenía que estudiar las Sagradas Escrituras. Ella necesitó de la oración, de la palabra de Dios, de la enseñanza, porque de esa forma enseñó al Señor Jesús en sus oraciones, mientras Él crecía, mientras Él inició su vida pública. Ella reconoce que socialmente no es nada, ni como persona. Ella reconoce que necesita de un Salvador. Ella reconoce que su esposo es un simple carpintero, pero que tiene un hijo que es el Salvador. Y ella reconoce que solo debemos ir en humildad, contritos, quebrantados y humillados delante de Dios por medio de Cristo, para que sean escuchadas nuestras oraciones cuando estamos en aflicción. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto es muy importante y está en el Magnífica, está en el versículo 48. Dios resiste a los soberbios. Mire, Dios mío, perdónenos, pero es que nosotros sí que somos bien soberbios. Nosotros vamos por allá a orar y entonces lo primero que hacemos es, mire, es que yo tengo estos títulos, es que yo hice esto, es que yo por aquí, es que yo por allá. Bueno, es un testimonio que podemos hacer. Cuando uno va es a orar, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. A los humildes. Claro, tenemos que estudiar. Y yo le doy gracias a Dios porque mi vida ha sido de solo estudio y hay 4 títulos que eso me da, pero eso, como dice Pablo, eso es basura. Si yo no vivo la palabra de Dios, si yo no la comparto como está en las Sagradas Escrituras, esos títulos no sirven para nada. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Miremos cuál es el objeto realmente de la oración o del Magnífica de María. La oración y la adoración de María va dirigida al Padre por medio de su Hijo. María misma no tenía un objeto distinto que no fuera la grandeza de Dios. Ella reconoce que es Dios y solo Él a quien debemos alabar y adorar. María menciona 3 atributos de Dios que nos debe llevar a dirigirnos y a entender cuando vamos a adorar a Dios. El primero es que Dios es todopoderoso y está en el versículo 49 del Magnífica. Me ha hecho grandes cosas el poderoso Salvador. Fíjense cómo son esas oraciones de María tan tremendo. Hermanos, Dios es todopoderoso, Él escucha todas nuestras oraciones. Él está escuchando ahorita lo que estamos hablando y lo que está usted pensando. Él lo está escuchando. María queda asombrada espiritualmente cuando el ángel Gabriel le da la noticia de que sería o que el hijo que iba a concebir era obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la respuesta de María? Hágase en mí conforme a tu palabra. Qué bueno que cuando nosotros oremos siempre repitamos esa palabra. Señor, hágase tu santa voluntad. Esta es mi petición, es mi deseo, conforme a su santa voluntad. Qué hermoso. Recordemos que el Dios a quien nosotros adoramos por medio de Jesucristo es santo, santo, santo. Y Él lo sabe todo. Y Él está en todos los lugares. Y Él lo puede todo. Por eso es muy importante entender, amigo oyente, que Dios escucha la oración en humillación y en humildad. Y Dios escucha cuando nosotros reconocemos que Él es santo y que solo Él es digno de alabanza y de adoración.
En el versículo 50 del Magnífica, del Cántico de María, dice, y su misericordia es de generación en generación. Pero hasta ahí no se queda el texto, amigo. Su misericordia es de generación en generación. Y a veces nosotros dejamos la última partecita. A los que temen al Señor. Temer es a los que nos sometemos a la voluntad de Dios. Cueste lo que nos cueste. Nos sometemos a la voluntad de Dios. Estas tres cosas son muy importantes porque Dios escucha un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón de adoración, un corazón de acción de gracias. De generación en generación. Desde el llamado, desde luego que también antes, pero desde el llamado a Abraham, mire cómo Dios le dio promesas al pueblo elegido, al pueblo de Israel, y cómo ellos desobedecieron. Y tanto fue la desobediencia que en el año 722 los asirios destruyeron y acabaron con 10 tribus, con las 10 tribus del norte. ¿Por qué? Por desobediencia. Un juicio. Pero Dios, que es en misericordia, le habló por medio especialmente del profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, lo que iba a pasar con el reino del sur, Judá. Y ellos también desobedecieron, increíble. Ellos sabían que todas las 10 tribus del norte fueron arrasadas, destruidas, pero ellos también seguían en el mundo, exaltando las cosas del mundo, exaltando los deseos y dándole rienda suelta a los deseos del mundo. Pero Dios en su misericordia de generación en generación guardó un remanente después del cautiverio de 70 años en Babilonia. Y ellos regresan a Jerusalén después del cautiverio. El remanente del que habla el profeta Zacarías. Pero cuando llega el Señor Jesús, ¿qué pasa? Desobedecen. Y desobedecieron de gran manera el remanente que se había salvado desde Babilonia. Bueno, después de 400 años, ¿no? Generación en generación en generación, como dice el Cántico de María. Y en el año 70 fue arrasado totalmente el pueblo de Israel ahí, en Jerusalén. Templo destruido, murallas destruidas, ciudad destruida, totalmente arrasados. Juicio, ¿por qué? Porque no le adoraban a Él, porque no le daban la gloria a Él, porque se apartaron, porque se entregaron a las cosas materiales, porque se entregaron primero a los deseos de los hombres en lugar a los deseos de Dios. Esto lo dicen las Sagradas Escrituras. De generación en generación. O podemos decir también sobre nuestras generaciones. Aquí en adelante. Dios ha incluido en su pacto también a nuestros hijos. Cuando los bautizamos, testificamos que ellos están incluidos en el pacto. Sus hijos del pacto. Hermanos, Dios busca siempre la salvación de su pueblo y las bendiciones para su pueblo de generación en generación. Y promete hacerlo hasta 1000 generaciones, así dice las Sagradas Escrituras. Qué hermosas son las palabras de Dios. Para aquellos que le adoramos en espíritu y en verdad, con todo el ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, tendremos esa paz y gozo y alegría en nuestro corazón, en familia, porque estamos reconociendo que solo Dios es el que nos da el gozo, la paz y la alegría. María reconoce que Dios es su Salvador. Está en el versículo 47. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, siempre repite ella. Ella solo es salva por medio del Salvador, que es Cristo Jesús, su Hijo. Ella no es corredentora, no es mediadora, no es dispensadora, no es digna de adoración o de veneración. No, el digno de la adoración y la veneración es el Padre Celestial
por medio de nuestro Hijo, Señor y Salvador. Para María, Dios no solo le dio la virtud de ser la bienaventurada Virgen María por ser la madre del Salvador, sino también dejó su testimonio en el Magnífica para poder nosotros siempre tomarlo como modelo de oración para nuestra vida. Hermanos y amigos de Fuego AM, este fin de año coloquemos siempre todo nuestro ser en las manos de Dios. Pidámosle a Dios por medio de Jesucristo que nos permita arrepentirnos de nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nuestra familia, con nuestros amigos y siempre ser luz para el mundo y sal para la tierra. Acepte el llamado de Dios. Él salvará a su familia, nos salvará a nosotros. Él redimió nuestros pecados en la cruz. Y por último, el versículo 48, aquí de ese mismo versículo dice, porque la mirada, la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, por su humildad, por someterse a Dios, a su Hijo, su Salvador, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso Santo de Israel. Su nombre es Santo. Que esta enseñanza nos reflexione para realmente conectarnos con Dios en forma permanente. Oración todos los días, en todo momento. Dios los bendiga, gracias a quienes estuvieron conectados en Facebook, en YouTube, y los mensajes de WhatsApp. En el Control Master nos acompañó Lorena y les habló en el impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones, el Señor los guarde y los bendiga.